buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy vengo con Distilled, un juego que nos llega al castellano por la mano de Melmac Games, aunque es de Paverson Games, un juego que se financió a través de Kickstarter, de 1 a 5 jugadores con 14 años de edad recomendada y con partidas de unos 30 minutos de duración. Si queréis saber cómo se juega, porque ya tenemos un unboxing, ya hemos visto sus componentes, os dejamos por aquí el enlace al unboxing si lo que queréis es ver los componentes del juego, ver cómo queda colocado dentro de la caja, cómo organizar los insertos. Aquí os queda el enlace, pero si queréis saber cómo se juega este Distilled, pues quedaros. Pues en Distilled nos encontramos con un juego temático de cartas y estrategia que puede ir de 1 a 5 jugadores sobre la elaboración de licores en una prometedora destilería. Un pariente lejano te ha dejado una herencia, una destilería abandonada, y ahora recae sobre tus hombros la responsabilidad de devolver su antigua gloria al negocio familiar. Vamos a aprender recetas y competirás en el mercado por los ingredientes, botellas y barriles más apreciados. También tendremos que invertir en mejoras para tu destilería, como especialistas con conocimientos únicos o equipamientos para agilizar ese proceso de destilación. En cada ronda elaboraremos uno de los 15 licores diferentes disponibles en este juego temático, inspirado en el proceso real de la destilación. Una vez elaborado, tendrás que vender tus licores para obtener dinero rápido o envejecerlos en tu almacén para mejorar su sabor, prestigio y valor. Podrás vencer la competencia y convertirte en el próximo maestro destilador. Es una introducción que es realmente lo que es el juego. Vamos a cambiar de cámara. Enseño la preparación de la partida, cómo se juega, porque ya os dije que ya está el unboxing, y después os cuento nuestra opinión ya de este juego, no de los componentes, sino del juego en sí. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Distilled, un embriagador juego de estrategia. Bueno, aquí tengo desplegado el juego con todos sus componentes. Vuelvo a deciros, no me entretengo. Está el vídeo del unboxing, de cómo se colocaba todo, así que lo podéis ver ahí. Voy a simular la preparación de una partida a 2 jugadores. Tengo desplegados todos los componentes, tanto generales como lo que serían los componentes de uno de los jugadores. Lo primero que vamos a colocar es el tablero de expositor. En este colocaremos las etiquetas de licor, el tonel, que lo colocaremos en el 1, que sirve para llevar el número de rondas, y luego colocaremos 2 fichas de los colores de los jugadores que servirán para poder llevar el recuento de puntos. El barril lo dejamos en el 1 y estas tarjetas dependerán de la tarjeta con la que nosotros juguemos, de las distintas recetas. En cada una de las cartas, son unas cartas así grandes, vienen 2, la A y la B, y hay distintos sets, hasta 8 diferentes, eso solo en el juego base. Entonces, bueno, todos los jugadores lo que sí vamos a jugar es con las mismas recetas. Nos recomienda el juego que en la primera partida cogemos la receta parte de arriba, superior, a la derecha, viene una letra muy en pequeñito, ahí podemos ver que es la A. Entonces todos los jugadores cogeríamos una tarjeta de A y serían las recetas que utilizaríamos y lo que podremos producir. Entonces aquí pondremos el moonshine y el vodka, que cogeremos el doble del número de jugadores. En este caso, como es una partida de 2 jugadores, cogeremos 4 etiquetas de moonshine y 4 etiquetas de vodka. Y luego cogeremos 2 en este caso, 3 si fuera una partida de 3 jugadores, 4 si fuera 4 jugadores, 5 si fuera 5 jugadores, etiquetas de cada una de las recetas de cachaca, de sojo, de gin, de whisky,
de rum, de baijiu y de brandy. Entonces, bueno, son las que vamos a seleccionar en función de la tarjeta. Entonces, simplemente las colocamos todas ahí y cuando consigamos poner a destilar un licor, pues lo pondremos entonces, al estar destilando, le pondremos el barril y le pondremos la etiqueta dependiendo de lo que estemos destilando. Aquí se nos indica si es el Monchi o el vodka. El Moonshine nos indica que vamos a poder producirlo siempre que no lleve ningún tipo de azúcar. El vodka puede llevar cualquier tipo de azúcar en cualquier cantidad y luego cada uno de los distintos licores pues nos pide unos requisitos. Como vemos, nos pide, por ejemplo, que tenga una de ese tipo de azúcar, no lleve de los otros tipos de azúcar y que se haga en barril metálico. Nos dirán si se hacen en barril metálico, si se hacen en barril de madera, si se hacen en arcilla y si tienen que llevarse o no llevarse a envejecer. Cuando viene tachado el símbolo del reloj, quiere decir que en el momento que lo hayamos destilado, que haya pasado ese proceso, inmediatamente, justo después de la destilación, va a pasarse a la venta. Cuando tiene un reloj sin tachar, eso quiere decir que después de la fase de destilación tiene que pasar sí o sí a una fase de envejecimiento. Como mínimo tiene que envejecer una vez. A partir de ahí podremos venderlo. Entre más envejezca, como en la vida real, pues más dinero nos proporcionará. Pero como mínimo tiene que estar una ronda envejeciendo para poderse vender, porque es necesario. Bueno, pues esas indicaciones nos vienen en el Moonshine y en el vodka, que van a estar en todas las tarjetas, esos están siempre bien indicado en el propio tablero y el resto vienen en la tarjeta que seleccionemos para jugar. Luego tenemos el mercado básico, que es este tablero. Colocaremos este tablero de mercado básico en la mesa y distribuiremos todas las cartas de objeto y todas las cartas de ingredientes básicos. Colocamos los mazos boca arriba, ya que todas las cartas son iguales. Esta es la levadura, se nos indica con un símbolo a la derecha, nos indica el nombre, levadura básica, y luego en este caso tiene pues un determinado efecto. Al adquirirla ganas una moneda de inmediato, no se puede intercambiar en el mercado básico. Bueno, pues eso es lo que nos dice. Tenemos agua, tenemos mezcla de granos. En el caso del agua, por ejemplo, nos dice que al adquirirla podemos revelar la carta superior de cualquiera de los mazos del mercado y comprarla o devolverla al final del mazo. Tenemos granos, plantas, frutas, el barril de arcilla y el barril de madera. El agua y la levadura tienen un coste cero. Luego pues las otras, por ejemplo, está la mezcla de frutas, que sería el azúcar de frutas, tiene un coste de 2, el barril de arcilla, por ejemplo, que es tiene un coste de 3 y el barril de madera tiene un coste de 4. Entonces, bueno, creamos ese mercado básico. Luego crearíamos el mercado premium. Barajamos los 3 mazos por separado: mejoras de la destilería, ingredientes y objeto premium. Entonces los barajamos por separado y sacamos 4 cartas de cada uno de los tipos: 4 cartas de mejora, 4 cartas de ingrediente y 4 cartas de objeto premium. Colocaremos el camión al lado del mercado premium. Será donde vayamos enviando las cartas, tanto que sean descartadas del mercado, porque habrá una rotación de mercado, como aquellas que nosotros vayamos descartando al hacer las recetas. Al lado debajo dejamos las cartas de sabor que vamos a utilizar a la hora de envejecer los distintos licores y las cartas de alcohol. Tendremos 2 reservas, una reserva de monedas, tenemos monedas de 1, de 5 y de 10, y otra reserva de cubos, en las que tenemos cubos de 3 tipos diferentes: de bronce, de plata y de oro. En principio, en donde yo os decía, solamente tenemos activas las recetas de Moonshine y de vodka, no podemos producir nada más. Como vemos, para poderlas activar nos indica que para activar la cachaca y el soju necesitaremos
un cubo de un determinado color, en ese caso del marrón. Para el gin, el whisky y el rum, pues necesitamos un cubo plateado, y para el baijiu y el brandy se necesitaría el cubo de oro. Tenemos que poner los cubos. Cuando conseguimos poner el cubo, que sería una compra que hacemos en el mercado, pues tendremos activa a partir de ese momento también esa otra receta. Podríamos hacer soju o podríamos hacer gin, pero para eso tenemos que comprar el cubo y colocar el cubo en la receta que queremos activarla, cumpliendo los requisitos que nos pida. Tenemos también que poner los premios de licor. Hay un montón de premios, 23 fichas, y vamos a seleccionar siempre uno más que el número de jugadores. En este caso, como es una partida a 2 jugadores, pues ponemos 3 premios de licor. Nos van a dar una determinada característica, un determinado requisito, y cuando se cumpla, el jugador que se cumpla se lleva este premio, que le supondrá una serie de puntos al final de la partida. Y con esto tendríamos colocado todos los componentes de la preparación general. Luego tendríamos que realizar la preparación de los jugadores. Cada jugador va a tener un tablero de destilería, que es este tablero individual. En este tablero de destilería vamos a tener el tanque, que será esta zona que se coloca por fuera. Tenemos una despensa, un almacén y una bodega donde vamos a poder llevar a envejecer como máximo pues 2 bebidas. En el almacén guardaremos todos los objetos, no tiene un límite de objetos. En la despensa guardaremos todos nuestros ingredientes, tampoco existe un límite. Tenemos la destilería, en donde podemos añadir hasta un máximo de 3 mejoras, y tenemos la oficina, donde colocaremos la carta del personaje que nos queremos. Y luego tenemos la parte de arriba, que tenemos una serie de beneficios que cada vez que consigamos destilar y vender un alcohol, podremos colocar la tarjeta de ese alcohol encima de uno de los recuadros, obteniendo su beneficio. Siempre vamos a poder elegir o bien un beneficio, monedas, distintivo el ingrediente distintivo, descartar una carta de la despensa y elegir una carta de las que hayan ido al descarte, un ingrediente, un cubo, un objeto, una mejora. Entonces, o 2 puntos, dependiendo de dónde lo coloquemos, pues obtendremos ese beneficio o los puntos, lo que a nosotros nos interese. Tenemos que coger también esta libreta, que es el portarrecetas, donde colocamos la receta que hayamos seleccionado, que en este caso vimos que era la A. Luego tenemos 2 objetos iniciales. Todos los jugadores tendrán estos 2 objetos, una botella de cristal y un barril de metal. Tienen también un efecto, como veis, después de vender, devuelve esta carta a tu almacén, no se puede intercambiar, y el barril de metal exactamente igual. Entonces tenemos estos 2 objetos que los vamos a colocar en el almacén, que es donde almacenábamos los objetos. Tenemos que recibir cada jugador 3 objetivos de destilería. Aunque al final de la partida contaremos solo con 2, vamos a recibir de primeras 3 objetivos de destilería. Y también vamos a recibir 2 destiladores. Aquí empieza nuestra primera decisión. En este caso, dependiendo de la receta que hayamos seleccionado, en el manual tendremos que ver qué conjunto de destiladores son los que forman parte, ya que existen muchos destiladores. Entonces, dependiendo de la receta, nos dice que sea un conjunto distinto. Esto se baraja, el conjunto que corresponda según la receta que viene en la parte final del manual explicado, y cada jugador recibe 2. Entre estos 2 va a evaluarlos porque son asimétricos, son diferentes, y se decide a quedar con uno. Tendrán una habilidad durante toda la partida que será diferente. En el caso, por ejemplo, de esta sería una vez durante cada fase de mercado descuenta 2 de un ingrediente, podría comprar un ingrediente, y una vez durante la fase de mercado descuenta 1 de una botella. Bueno, pues como veis, eso es distinto, pero
También nos cuenta un poco la historia de ese personaje, nos dice el continente al que pertenece, nos dice cuál es su azúcar distintivo y nos da unos recursos iniciales. En el caso de este nos da 4 monedas, de las cuales las cogeríamos de la reserva, nos da 4 monedas y nos da una levadura, que esto lo tendremos que poner en la despensa porque es un ingrediente, no da nada más. La carta, una vez que hemos cogido los recursos, las colocamos en nuestra oficina para tener de recordatorio cuál es la habilidad del personaje. Puedo coger esta azúcar distintivo, pero la dejo a un lado porque realmente todavía no está en mi despensa. La única manera de poderla llevar es hacer una receta y colocar la etiqueta delante de ese cuadrado que dice mueve el ingrediente distintivo a la despensa. Entonces pondrías ahí y lo podrías mover. Y luego también tenemos esta receta especial que es la de nuestro personaje. En este caso es un ron oscuro premium en el que me pide que la receta tenga 3 de azúcar de planta por lo menos. Debe de incluir entre ellas el azúcar de caña, el ingrediente distintivo, y si la hago me va a dar pues unos determinados beneficios. Yo la voy a colocar aquí para que si la llego a destilar y llego a hacer, y si la consigo vender pues la colocaré en uno teniendo el beneficio igual. Pero como no está entre esas etiquetas, en nuestro tablero individual donde va la receta, como veis la colocamos ahí, tiene su lugar. Devolvemos el otro a la caja, tenemos ya los recursos que son los que nos dice y nos lo dejamos aquí. El jugador inicial va a recibir la ficha de destilería también, cogerá una tarjeta que corresponda al mismo color que se haya quedado en el tablero de 50 por si pasamos de 50 y de 100, si se pasa de 50 lo colocamos en el tablero con 50 y si se pasa de 100 pues le damos la vuelta. De momento lo vamos a dejar en nuestra zona. Y luego tenemos una carta de ayuda en el que tenemos las fases de juego y por la parte de atrás tenemos el resumen de la puntuación final y el glosario de iconos, por si dudamos en algún tipo de imagen para que visualmente se pueda ver rápidamente todo el glosario de iconos. Una vez que tenemos todo esto listo, estaríamos preparados para empezar a jugar a este Distilled. Vale, el objetivo de la partida es conseguir el mayor número de puntos de licor para ganar el título del maestro destilador al final de la partida. Los puntos los vamos a conseguir principalmente vendiendo los licores a lo largo de la partida, pero también podemos conseguir pues ganando esos premios y con estos objetivos de destilería, que como os he dicho, cada un jugador va a empezar con 3, pero en un momento determinado de la partida tendrá que descartar uno de ellos y al final puntuará 2 si es que los ha conseguido. También vamos a conseguir puntos mejorando la destilería o logrando determinados objetivos, como hemos visto, o coleccionando las botellas. Cuando vamos haciendo ventas, vamos a ir coleccionando esas botellas que al final de la partida nos van a dar puntos. Las reglas son bastante sencillas y es lo que vamos a ver a continuación. El juego se juega en rondas. Cada ronda o cada jugador en su turno tiene 4 fases diferentes. Unas se realizan por orden de turno y otras las vamos a realizar de manera simultánea. Al principio de cada ronda lo primero que vamos a hacer es resolver los efectos de inicio de ronda. En el caso de mi personaje no tiene, pero puedo tener un personaje que sí tenga o puedo tener una mejora que sí tenga. Cuando vemos esta especie de botón de encendido en verde, eso es un efecto de inicio de ronda.
Entonces, lo primero que se va a hacer cada vez que vaya a iniciarse una ronda son los efectos de inicio de ronda. Si tenemos personajes o tenemos mejoras que tienen efectos de inicio de ronda, lo primero que vamos a hacer es hacer esos efectos de inicio de ronda. Te pueden dar cartas, te pueden dar dinero, nos van a dar distintos beneficios. Y luego, como hemos dicho, cada ronda se compone de 4 fases. La primera de las fases es la fase de mercado. Se realiza por orden de turno, empezando el jugador que tiene esta loseta, que es la loseta de jugador inicial. Vamos a adquirir recetas, vamos a adquirir ingredientes, objetos y mejoras de destilería. Y también vamos a poder adquirir estos cubos. Eso es todo lo que vamos a poder adquirir. Vamos a poder adquirir una de las cosas por cada turno tantas veces como queramos hasta que decidamos pasar, teniendo solo una salvedad, que es que del mercado básico cada jugador va a poder comprar máximo 2 cartas por ronda, pero del mercado premium o cubitos vamos a poder comprar tantos como queramos. Empiezo yo. Pues yo ahora mismo tengo 4, digo, vale, pues voy a comprar agua. Pues cojo una de agua y la llevo a mi despensa. Es recomendable de las cartas del mercado básico dejarlas a un lado hasta que acabe la ronda para recordar que no nos hemos pasado de 2. Simplemente hay que tener eso en cuenta. Y dices, bueno, pues ¿qué más? Bueno, pues yo voy a comprar, ahora es el otro jugador, me vuelve a tocar a mí. Vale, pues yo voy a comprar por valor de 1 una planta de azúcar. Vale, le toca al otro jugador. Luego me vuelve a tocar a mí. Yo voy a comprar una botella, que sería un objeto. Vale, ¿cómo? El valor de la botella de venta que yo para comprar es de 3 y yo tengo la habilidad de mi personaje es que puedo descontar 1 de una botella en cada ronda, pues pagaría 2. Me llevo esta botella a objetos. Inmediatamente repongo la carta. Bueno, pues así. Vuelve a ser el turno del jugador, vuelve a ser mi turno y yo decido pasar porque del mercado básico ya he comprado las 2 cartas, con lo que no puedo comprar nada más y me queda una moneda que tampoco puedo comprar nada más. Podría haber comprado también, por ejemplo, un cubito para tener alguna receta más activa o podría haber optado por otras cosas, pero en este caso es lo que he realizado y se acabaría. Para mí, yo pasaría, el otro jugador puede seguir actuando o si decide pasar, cuando pasan todos los jugadores, es cuando se acaba esa fase de mercado. Una vez que se termina la fase de mercado, hay una pequeña fase de mantenimiento. Vamos a descartar en partidas a 2 jugadores las cartas que estén más a la derecha, las 2 cartas que estén más a la derecha. Movemos todas hacia la derecha y sacamos 2 nuevas cartas. Como veis, simplemente movemos 2 a la derecha y sacamos 2 nuevas cartas. En partidas, si son a 3 o 4 jugadores, solamente se quita la carta que está más a la derecha, pero en partidas a 2 jugadores, para que haya mayor rotación del mercado, vamos a retirar las 2 columnas más a la derecha. Si durante la fase de mercado se compra una carta, a la hora de reponer movemos todas las cartas que hay hacia la derecha y sacamos una nueva siempre lo más a la izquierda posible. El mercado premium se repone de manera inmediata. Entonces, bueno, esa es una pequeña fase de mantenimiento que hay y después de esa fase de mantenimiento empezaría la fase de destilación, que como hemos dicho, la fase de destilación es una fase que hacen todos los jugadores de manera simultánea. Todos los jugadores la realizan a la vez. En esta fase vamos a colocar en los tanques los ingredientes que vamos a usar para destilar un único licor. Solo vamos a poder hacer un licor por ronda. Al principio de esta fase de destilación podemos intercambiar una sola carta de ingrediente u objeto por un ingrediente básico. Podemos intercambiar una carta de ingrediente u objeto por un ingrediente básico.
Imaginar, por ejemplo, que estamos en la fase de mercado y yo tengo la opción de que puedo comprar una botella por una moneda menos. Pues me puedo comprar esta botella que vale 1 por coste 0. Yo haber gastado mis 2 cartas básicas ya, llevarla aquí y al principio de la fase de destilación podría cambiar un ingrediente o un objeto por uno de los ingredientes básicos, pero ojo, teniendo en cuenta que el coste puede ser igual o inferior. Con ese tarro de cristal de valor 1 podría comprar estos que tienen coste 0 o 1, no podría comprar uno de 2, ni uno de 3, ni uno de 4, pero es una opción de podernos hacer con algún ingrediente si nos damos cuenta que nos falta y nos sobra otro o nos sobra algún objeto y nos viene mejor. Entonces, esa es una opción que vamos a poder hacer solamente el intercambiar una sola carta de ingrediente u objeto por un ingrediente básico al principio de la fase de destilación. Ahora vamos a destilar el licor. Tiene 3 zonas a la hora de destilar y vamos a tener que añadir levadura obligatoriamente, vamos a tener que añadir agua obligatoriamente y luego vamos a jugar azúcar. Vamos a jugar tanta azúcar como queramos. No hay límite en el número de cartas que podemos poner tampoco en cada espacio, pero cada espacio solo puede contener cartas de un tipo concreto. Aquí solo pueden ir cartas de levadura, aquí solo pueden ir cartas de azúcar y aquí solo pueden ir cartas de agua. También existe la posibilidad de que tengamos en nuestro tablero cartas de alcohol. Podremos utilizar estas cartas como agua o como levadura en nuestro tanque siempre que provengan de la despensa, que estén en nuestra despensa. Ahora vais a entender cómo nos haremos con ellas. Añadiremos tantas cartas de alcohol a nuestra receta como cartas de azúcar haya en nuestro tanque. En este caso solo hay una. Si hubiera 3 cartas de azúcar, añadiríamos 3 cartas de alcohol. Si hubiera 2 cartas de azúcar, añadiríamos 2 cartas de alcohol. Si hay 4 cartas de azúcar, añadiríamos 4 cartas de alcohol. Entonces añadimos esa carta de alcohol porque solo hay una carta de azúcar y ahora cogemos todos los ingredientes. Barajamos muy bien, tucu, 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 así hasta que nos quede perfectamente barajado. Y aquí ahora hay una parte de tentar a la suerte. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar una carta por la parte de arriba y una carta por la parte de abajo, a no ser que tengamos alguna habilidad o alguna mejora que nos diga que no es así. Y en este caso hemos eliminado la levadura y hemos eliminado el agua, que vuelven, como son ingredientes, a nuestra despensa. Y en la receta se nos ha creado el azúcar de planta y el alcohol. Bueno, pues con azúcar de planta y con alcohol voy a poder hacer vodka. En este caso no puedo hacer otra cosa. Esta fase de destilación vamos a hacerla todos los jugadores a la vez. Como os he dicho, no necesitamos esperar. Si en las primeras partidas queréis esperar, no hay ningún problema, pero vamos a hacerla todos a la vez. Para destilar el alcohol nos pide un barril metálico que lo vamos a poner encima de la receta junto con las cartas que nos van a hacer, y en este caso pues yo voy a hacer vodka, que es lo que puedo hacer, que dice que barril metálico y que tiene que llevar cualquier tipo de azúcar en cualquier cantidad, y añadimos esta etiqueta de vodka. Una vez que todos hemos terminado esta fase de destilación, empieza la fase de venta, que se realiza también por orden de turno. Aquí también la vamos a hacer por orden de turno. En sentido horario vamos a vender un licor por turno. Vamos a sumar los puntos si nos da puntos de victoria y a recoger el dinero que hemos obtenido de la venta. Lo primero, para poder venderlo, lo tenemos que envasar, con lo cual, como lo vamos a envasar, lo que le tenemos que añadir es una botella.
Entonces, bueno, vamos a coger una botella, en este caso yo voy a añadir esta botella y la voy a añadir. Esta receta es una receta que no requiere envejecimiento. Recordar que os lo enseñé, que tiene un circulito con un reloj de arena tachado. Entonces la tengo que vender de manera inmediata, no tengo otra opción. Si la receta requiriera envejecimiento, que tiene un reloj de arena, la tengo que llevar aquí. Ahora lo vais a ver y os explico cómo se hace, pero no habría otra opción, o sea, la tendrías que llevar a envejecer obligatoriamente, aunque en este turno te quedes sin vender. Entonces, bueno, desplegamos el mazo de licor al completo, incluido el barril y las cartas de sabor si las tuviera, porque lo hemos mandado a envejecer. Entonces vamos a poner la botella y lo primero que vamos a hacer es contar el dinero que nos da. Bueno, pues en este caso, como es el vodka, nos da una moneda y 2, 3, 4, que son las que nos dan las cartas. Bueno, pues añado 4 monedas a mi reserva. Y en el caso del vodka nos da 2 puntos y luego la botella que yo he usado me dice que al vender gano 2 puntos de victoria. Si vendo un licor de la región que es de color rojo, ganaría 3. En este caso, los licores que la región a la que pertenecen es color gris, como es el caso, es este icono, como es el caso de estos, adquieren el color del icono de tu personaje, en este caso sería verde. Entonces, como no procede, pues son 2 puntos. Pues 2 puntos más 2 que me daba la receta del vodka me sumaría 4 puntos al venderla y habría cogido las monedas. La botella, como hemos dicho, se hace una colección de sets, entonces simplemente la dejamos por una zona. Nos quedamos esta etiqueta. El barril nos dice que después de vender devolvemos esta carta a nuestro almacén y que no se puede intercambiar. El alcohol lo devolvemos al mazo de los alcoholes y esta, que es una carta básica, la volvemos a colocar en su mazo. Si hubiera cartas de ingredientes premium, las descartaríamos en el camión. Ahora yo tengo esta etiqueta de vodka, que como os dije, os la puedo colocar en cualquiera de estos recuadros, obteniendo o bien puntos de victoria o bien monedas. Bueno, pues yo, por ejemplo, la voy a colocar aquí y me da 5 monedas, con lo cual añado a mi reserva otras 5 monedas. Después de esta fase se realiza la fase de envejecimiento, que también se realiza por orden de turno. Aquí no hay recetas a envejecer, pero en caso de que las hubiera, se coge una carta de sabor y se coloca en la parte de abajo sin mirarla. Estas cartas, pues como veis, nos van a hacer que nuestras recetas, cuando las vendamos, nos den más puntos, nos den más dinero, o sea, no más puntos, obtengamos más dinero porque están envejecidas. Entonces, esto está barajado y cuando pues vayamos a esta fase, simplemente colocamos una carta y añadimos a cada licor que haya en nuestra bodega una carta de sabor, porque cada vez va cogiendo más sabor. Y una vez terminada la fase de equipamiento, ya se procedería al final de ronda. Vamos a comprobar los premios de licor que hayamos conseguido. Miramos a ver si hay alguien que haya conseguido alguno de ellos. Si nadie lo ha conseguido, pues no pasa nada. Si no has vendido nada en esta fase, puedes realizar, como si dijéramos, un tour por nuestra bodega y puedes perder puntos de victoria, hasta 4, para ganar tanto dinero como puntos de victoria pierdas. Entonces puedo perder 4 puntos de victoria para ganar 4 monedas, 3 para ganar 3 monedas, 2 para ganar 2 monedas y 1 para ganar 1 moneda. El máximo serían 4 y solamente en el caso de no haber vendido nada. Avanzamos el barrilete para adelante, pasamos a la ronda número 2 y pasamos la ficha de jugador inicial al jugador que tengamos a nuestra izquierda o a nuestra derecha, donde le toque. Al siguiente jugador, en este caso, pues imaginamos que está ahí, yo le paso ahí la ficha y ahora le tocaría a él ser el jugador inicial.
Al final de la ronda 3, cuando estemos en la ronda 3 y pasemos a la ronda 4, nos lo indica en el propio tablero, tendremos que valorar nuestros objetivos. Estos objetivos son individuales y no se los enseñamos a nadie. Entonces valoraremos estos 3 objetivos y nos descartamos de uno que lo devolvemos a la caja. Entonces quedándonos solo 2 objetivos para poder ganar la partida. Así vamos a ir jugando hasta que lleguemos al final de la ronda 7, no tiene más complicación. La única diferencia es si yo tengo una receta que requiere envejecimiento, imaginar que yo tengo esto que está así y es un brandy, porque ya lo puedo fabricar, no, brandy no, un rum, que se hace con azúcar de planta. Vale, pues yo tengo esto aquí, lo destilo, cuando termino de destilar cojo todas las cartas menos el barril, las pongo boca abajo. Máximo puedo tener 2 recetas en envejeciendo. Pongo el barril encima y le coloco la etiqueta de rum encima. Cuando llega aquí no vendo, con lo cual no recibo dinero. Y cuando llega el momento de sabor, cojo la carta y sin mirarla la añado aquí. Siguiente ronda, imaginar, sigo sin vender. Cuando llega la fase de envejecimiento, vuelvo a meterle carta. Puedo vender otro licor, puedo vender un licor que no requiera envejecimiento. Vuelvo a ser y vuelvo a coger y vuelvo a meter otra carta. Así, tantas veces como considere necesario. Entonces, cuando acabas y ya dices, ahora voy a vender este. Ojo, que si llegamos al final de la ronda 7 y no lo hemos vendido, ya no lo vamos a poder vender. O sea, solamente se puede vender hasta que se acabe la ronda 7, pero una vez que se ha terminado la ronda 7, imagínate que en la ronda 7 has generado un azúcar, o sea, un licor que tienes que vender de manera inmediata, te quedas sin vender este. Entonces hay que tener en cuenta que solamente lo vas a poder vender durante la ronda. Si al final de la partida no lo has vendido, pues le darías la vuelta. Si tus cartas tienen, como es el caso del barril, algún punto de victoria, sí que las puedes cobrar, pero ni cobras el dinero por haberlo envejecido, ni cobrarías el dinero por la venta de la tarjeta o en este caso los puntos, que un rum vendido nos da 11 puntos de victoria. Entonces eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo lo voy a vender, pues tengo que tener en cuenta que me da pues 11 puntos de victoria más 1 del barril, 12, le sumo los puntos ahí y luego pues sumaría el dinero que 3 más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, pues todo lo que le tenga. Y luego, como lo tiene 4 tarjetas de sabor, 4 tarjetas de sabor son 10 puntos. Bueno, pues le sumaría otros 10 puntos. Entonces, esta tarjeta de rum me daría 11 más 10, 21, más 1 del barril, me estaría dando 22 puntos de victoria. Y luego me estaría dando pues 3, una 4, una 5 y unas 6 monedas que añadiría a mi reserva. Puedo envejecerla tantas rondas como yo quiera, teniendo en cuenta que si la quiero vender tiene que ser antes de llegar a que se termine la ronda número 7. Cuando el barril llega a la ronda 7 y se produce esa fase de envejecimiento y todo, se acaba la partida. Entonces pasamos a hacer la puntuación final al terminar la ronda 7. Los licores que quedan en nuestra bodega, sumamos los puntos de las cartas de ingredientes, como os he dicho, los barriles o los puntos que tenga, y un punto por cada carta de sabor. Aquí simplemente tendría que 1, 2, 3 y 4 puntos por cada carta de sabor. Como no estamos vendiendo, no recibimos ni dinero ni la bonificación de sabor de licor envejecido. O sea, no vendemos, no recibimos ningún tipo de bonificación. Esto siempre tiene que quedar lleno. No recibimos ningún tipo de bonificación. Luego tendríamos en cuenta la colección de botellas. Imaginar que yo tengo pues estas 3 botellas,
estas 4 botellas. ¿Y cómo se valoran la colección? Bueno, pues lo primero que miramos es por regiones. Bueno, pues de la región azul tengo una, bueno, pues por una no me da nada. De la región roja tengo 2 botellas, pues me da 2 puntos. Si tuviera 3 me da 4, si tuviera 4 me da 7, si tuviera 5 me da 10 y si tuviera 6 botellas de la misma región me daría 15. Bueno, pues es otro set colección dentro del juego que es por las regiones de las botellas. Y luego, si tengo al menos una botella procedente de 3 regiones distintas, en este caso tampoco porque solo tengo de 2 regiones distintas, también recibiría 5 puntos. Luego tendríamos que valorar las mejoras de destilería que hubiéramos comprado. Estas cartas las vamos a llevar aquí, como máximo vamos a poder tener 3 mejoras de destilería, pero si queremos en algún momento, porque nos interesa una, sí que podemos mandar una mejora de destilería al descarte y pues nos interesa esta porque nos da más puntos o porque nos conviene más, pues la podemos mandar al descarte y adquirir otra. Eso es a nuestra elección. Bueno, pues cuando acaba la partida lo que vamos a coger es, cogeremos las cartas y sumaremos los puntos que nos dan. Estas nos dan 1 y 1 directo, que serían 2, y esta nos dice que ganaremos un punto por cada una de tus etiquetas de licor envejecido. Bueno, pues miraríamos cuántas etiquetas de licor envejecido tenemos, y si tenemos 3, pues serían 3 más 1 más 1, serían 5 puntos los que nos daría. Y luego tendríamos que valorar los objetivos de la destilería. Este me dice que empate o tenga la mayor puntuación en mejoras de destilería de tipo de especialista. Bueno, pues yo en este caso de especialista tengo una y me daba puntos por el número de etiquetas que tuviera envejecidas. Pues imaginábamos que tenía 3 etiquetas de envejecida, tengo 3 puntos. Miramos los puntos que tienen los demás en especialistas y si empato o soy la que más tengo, me llevaré 6 puntos. Y luego tengo esta que es fotosíntesis, que me dice empata o ten la mayor cantidad de etiquetas de licor que no sean vodka que requieran azúcar de planta. Pues el cachacan requiere azúcar de planta y el rum requiere azúcar de planta. Si yo soy la que más etiquetas tengo de esas 2 licores, pues o empato, me llevaría 7 puntos de victoria que me voy a sumar en el track. Y luego tendría también que tener en cuenta pues si he ganado alguna de estas premios de licor, pues me los sumo, dependiendo. Cuando hayas cumplido las condiciones, lo reclamas. Coleccionar 3 etiquetas de licor de la región verde. Y te dice que las etiquetas neutras no cuentan. Y luego coleccionar etiquetas de licor de 2 regiones diferentes. Vender un licor elaborado con 6 o más cartas de alcohol. Bueno, pues sumaría los puntos de las que haya conseguido. Y finalmente voy a contar las monedas. Por cada 5 monedas me va a dar un punto. Hay un error en la carta de ayuda que pone que es una moneda por cada 5 puntos. Es al revés, por cada 5 monedas un punto. Bueno, yo aquí tengo 10, con lo cual tendría 2 puntos más. Me lo sumaría y el jugador con más puntos sería el ganador de este Distilled. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara y os cuento un poquito las conclusiones finales de este juego. Bueno, después de probar y de jugarlo, sí, en el unboxing os comenté que me había alucinado, que me parecía que tenía una producción increíble. Ahora no solamente tengo que hablar de la producción, sino que mecánicamente me ha parecido una auténtica maravilla. Cómo engrana todo con el tema, cómo va tan perfectamente hilado, o sea, ese proceso en el que vamos a hacer un licor, necesitamos reunir los ingredientes, necesitamos el alcohol, necesitamos el agua, necesitamos el azúcar, como dependiendo de la receta pues necesita más o menos azúcar, como van en barrica de hierro, en barrica de madera, como puede ser o cerámica. Primero tienes que pasar al mercado, comprar los ingredientes, luego tienes
hay una limpieza de mercado, pero vamos, luego tienes que destilar. Para destilar tienes que tener ese barril, tienes que haber aprendido previamente la receta si quieres hacer una receta que te dé más puntos. Después, como hay determinadas recetas que aunque tú las hagas no las puedes vender en el momento, tienes que esperar a que envejezcan. Si aguantas, entre más aguantes, más valor te va a dar al vender. Como cuando vendes recibes dinero. O sea, el general del juego creo que está súper bien hilado. Tiene un conjunto de mecánicas que a mí me gustan mucho, esa gestión de las cartas. El juego es sencillo, pero aprieta un montón. Andas toda la partida escasa de euros. Cuando vendes una receta, incluso cuando es potente, al final lo inviertes, intentas hacer otra receta más potente, con más ingredientes para conseguir objetivos, no sé, me ha parecido una auténtica maravilla. Creo, sin lugar a duda de equivocarme, que seguro que por lo menos en el top de esta primera mitad de año está. No me atrevo a hablar de todo el año en general, pero vamos, creo que va a ser uno de los juegos top para mí de este 2023, porque es unas mecánicas que me gustan mucho. Y luego tiene una parte de tentar a la suerte el juego, que ojo, también que te lleva sorpresas y dices, bueno, qué rabia que tenía la receta, yo pensé que iba a conseguir ese objetivo y al tentar a la suerte he perdido un alcohol y no lo he conseguido, o he perdido esto y no lo he conseguido. O sea, está muy bien. Y luego, pues bueno, te une ahí otras mecánicas como los set collections, etcétera, etcétera, pero que mola. A mí es que estos juegos de gestión de cartas de mano en el que tienes que gestionarte, ver qué compras, cómo mejoras las mejoras, me gustan mucho. Y tiene todos los componentes para estar eso en mi top. Es un tipo de juego que me gusta y acompañado de una producción brutal. Sin más, bueno, contarme vosotros por aquí abajo cosillas, contarme algo, decirme qué os parece, si os llama, si no os llama, si lo tenéis bicheado, si lo habéis echado el ojo, lo que queráis. Y ya sabéis, como siempre, que si os gustan los vídeos podéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os digo siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!